Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la insuficiencia respiratoria. Importante conocer cómo funciona normalmente, importante conocer los patrones alveolares, los de CO2 y el gradiente alveolo-alveolar. Así que vamos a hacer un repaso de eso el día de hoy en la pizarra de Diego. Para hablar de insuficiencia respiratoria tenemos que saber cómo es la respiración normal en una persona que vive en una altura menor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos el oxígeno, que es a cierta presión o a cierto porcentaje, ¿sí? Recordemos que es el FiO2, ¿sí? El FiO2, y este oxígeno va a ingresar, ¿sí?, a nuestro alveolo. Bien, respiramos e ingresa el oxígeno a nuestro alveolo. ¿Ok? Ingresa una cantidad de oxígeno y este oxígeno, por medio de esta membrana que está en azul, que es la membrana alveolo arterial, va a difundir hacia el capilar, el famoso intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, el oxígeno difunde hacia el capilar, bien, difunde hacia el capilar, y a la misma vez que el oxígeno difunde hacia el capilar, el CO2 también difunde hacia el alveolo para poder ser exhalado, ¿verdad? Este es el famoso intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, la presión que exista sobre el alveolo de oxígeno se llamará presión alveolar de oxígeno. Y la presión que exista en la arteria de oxígeno se llamará presión arterial de oxígeno. Igual que la presión del CO2, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno se llamará gradiente alveolo arterial. ¿Y cuáles son sus valores normales? En cuanto a la presión alveolar de oxígeno, se dice que es más o menos de 100 a 115, variando según las literaturas. Si hablamos de la presión arterial de oxígeno, se dice que es entre 75 y 100. Bien. Ahora, si restamos la presión alveolar de oxígeno de la presión arterial de oxígeno, tendremos el gradiente alveolo arterial, que según la literatura dice que no puede ser mayor de 20. Y aquí lo vamos a ir categorizando en moderado, severo, con riesgo de muerte, etcétera, etcétera. Pero en general debe ser menor a 20. Y por último, la presión de CO2 debe estar entre 35 y 45. Bien. Sabiendo eso y sabiendo cómo funciona la respiración normal de una persona, vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos. Bien, ahora vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. En este momento vamos a ver 3 y en una siguiente pizarra vamos a ver 2 más. El primero de ellos es cuando hay una falta de oxígeno. Como hemos visto en la respiración normal, hay cierta cantidad de oxígeno en el ambiente. Pero ¿qué pasa si esta cantidad de oxígeno disminuye? Por ejemplo, en las ciudades de mucha altura, por ejemplo, en los incendios. Este oxígeno que está en el ambiental va a entrar al bronquio, ¿sí? Pero como es una poca cantidad de oxígeno, no es lo que el cuerpo necesita realmente, la presión alveolar de O2 va a ser baja, ¿cierto? Porque no hay mucha cantidad de oxígeno que se pueda respirar. Este oxígeno va a difundir hacia el capilar sin ningún problema, bien, pero igual sigue siendo una cantidad baja. Por lo tanto, la presión arterial sigue siendo baja. ¿Listo? Ahora, el CO2 que está dando vueltas por aquí tratando de difundir, va a difundir sin ningún problema, ¿cierto? Porque no hay nada que se lo impida. Entonces la presión arterial de CO2 igual va a estar disminuida porque va a difundir tranquilamente. Y la gradiente alveolo arterial, es decir, la diferencia entre el alveolo y la arteria, va a ser normal, porque la poca cantidad de oxígeno que entra se difunde sin ningún problema. ¿Bien? Ahora, el segundo mecanismo fisiopatológico es cuando tenemos una frecuencia respiratoria baja. Es decir, tenemos oxígeno ambiental normal, fíjense, varias moléculas de oxígeno, pero respiramos muy poco. ¿A qué se debe esto? De repente una enfermedad muscular, de repente un trauma torácico, problemas en los músculos de la respiración, o de repente una patología neuromuscular, por ejemplo una miastenia gravis. Bien, el oxígeno va a entrar, pero como respiramos pocas veces, este oxígeno va a ser de bajas concentraciones, ¿cierto? Va a difundir sin ningún problema, pero sigue siendo de bajas concentraciones porque no respiramos las veces que sean necesarios. Entonces, la presión arterial va a estar disminuida, la presión alveolar de oxígeno va a estar disminuida, la presión arterial de oxígeno también va a estar disminuida, ¿no? A pesar que es la misma concentración, y la presión de CO2, al haber pocas respiraciones,
no va a poder difundir tranquilamente. Por lo tanto, la presión de CO2 va a estar aumentada. ¿Sí? La presión arterial va a estar aumentada. Y la gradiente alveolo arterial va a estar normal, porque todo lo que hay en el alveolo pasa al capilar sin ningún problema. Normal. Y en ese tercer mecanismo fisiopatológico vamos a hablar de las alteraciones de la difusión. Normalmente entra el oxígeno y difunde por medio de la membrana alveolo-arterial, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si hay alguna enfermedad que haga que esta membrana se engrose o se vuelva menos permeable? Bien, si pasa eso, por ejemplo en el EPID o en la fibrosis quística, vamos a tener cantidades de oxígeno normales y va a ingresar el oxígeno. Bien, va a ingresar. Y acuérdate que estas enfermedades cursan con taquipnea. Bien, va a respirar muy rápido el paciente. Por lo tanto, va a entrar mucho oxígeno, pero no va a difundir la misma cantidad porque hay algo que está bloqueando la membrana. Entonces va a difundir poca cantidad de oxígeno. Por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno va a estar aumentada. Mucha cantidad de oxígeno en el alveolo. Y la presión arterial de oxígeno disminuida, porque no difunde lo suficiente. Diego, entonces bajo esa lógica, ¿el CO2 también estaría alto en sangre? No, porque el CO2 tiene 20 veces mejor capacidad para difundir que el oxígeno. Por lo tanto, la presión de CO2 va a estar baja. Bien, el CO2 va a difundir mucho más rápido. ¿Listo? Y por último, la gradiente alveolo arterial. Hay más oxígeno en el alveolo que en el capilar, ¿cierto? Por lo tanto, esta gradiente alveolo arterial va a estar aumentada. Bien, aumentada. Ahí tenemos 3 de los mecanismos fisiopatológicos. Vamos a ver los 2 que faltan. Y los 2 últimos mecanismos fisiopatológicos que vamos a ver están relacionados a al desequilibrio ventilación-perfusión. Pero vamos a ver exactamente el desequilibrio con falta total de la ventilación y el desequilibrio con falta total de la perfusión. Son 2 mecanismos distintos. Hablando primero del mecanismo con falta total de la ventilación, se relaciona mucho ¿a qué? A los shunts de derecha a izquierda. Es decir, aquellas patologías cardíacas, cardiopatías congénitas, en las cuales hay una comunicación entre aurículas o ventrículos anómala y toda la sangre del corazón derecho se va al izquierdo. Por lo tanto, no se llega a oxigenar de manera correcta. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que tenemos un paciente con neumonía y de repente esta neumonía ha dejado detritus celular por todo el alveolo? O de repente esta neumonía no ha dejado detritus, o también ha dejado detritus, pero además se le agrega moco. ¿Y qué pasa si esta neumonía es tan complicada o tan severa que además de detritus y moco también hay células hematológicas, hay sangre? O de repente ha llegado a causar un edema, ¿no? Que ha generado que haya agua en el pulmón. Cuando este oxígeno quiera entrar, va a respirar la persona y este oxígeno se va a quedar atrapado aquí en el alveolo porque no va a poder difundir correctamente al capilar. Bien, entonces vamos a tener una presión alveolar de O2 normal y una presión arterial de O2 disminuida porque no llega a pasar todo el oxígeno. Por lo tanto, disminuida. Normal menos disminuido, un gradiente alveolo arterial aumentado. Y la PCO2 bajo esta lógica tampoco podría difundir, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que el PCO2 tiene 20 veces mayor difusión que el oxígeno. Por lo tanto, en todos aquellos alveolos donde no estén colapsados o no estén llenos de moco o de detritus, este CO2 va a tener la preferencia de poder difundir. Por lo tanto, tenemos una PCO2 disminuida. Bien, esto pasa en el desequilibrio total con ventilación. Si nos vamos a la perfusión, vamos a tener un trombo en alguna de estas arterias, en algunos de estos capilares, bien, en el tromboembolismo pulmonar. Entonces, todo el CO2 que debía llegar no está llegando al capilar para poder oxigenarse, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente va a respirar, están aquí las moléculas de oxígeno, bien, y en este tipo de desequilibrio, que es desequilibrio de la perfusión, vamos a tener una presión arterial de oxígeno que va a estar disminuida. Bien, disminuida o inclusive puede estar normal, ¿ok? Una presión arterial de oxígeno sí disminuida, ¿sí? No va a haber una correcta difusión. Una gradiente alveolo arterial, por lo tanto, aumentada. ¿Y qué va a pasar con la PCO2? Bajo esta lógica, una persona con desequilibrio de la perfusión con un TEP va a estar en taquipnea.
Bien. Y si está en taquipnia, el CO2 va a difundir rápidamente. Por lo tanto, al principio de la enfermedad vamos a tener un CO2 disminuido en la arteria. ¿Listo? Pero esta taquipnia no se puede mantener siempre, por lo tanto el paciente se va a ir cansando y los músculos de la respiración se van a ir agotando. Por lo tanto va a pasar por las etapas de estar normal hasta llegar a estar aumentada y retenida en la arteria. Bien, entonces hemos repasado rápidamente cuáles son los principales mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Importante saberlos para poder interpretar mejor un AGA, un examen de gases arteriales, y poder definir qué clase de falla oxigenatoria está teniendo mi paciente. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, porque voy a estar subiendo así videos cortitos de medicina para poder ayudarnos entre nosotros. Nos vemos.